Memorias de una vida, capítulo 2. En esto hay anécdotas muy graciosas. Por ejemplo, es costumbre, o por lo menos lo era en aquellos tiempos, que los quintos fueran obsequiados por los demás mozos del pueblo a varias meriendas y al día de la partida para la incorporación la más suculenta, que antes de la cena se pasaba por todas las casas del pueblo, sin distinción como despedida. Cuando regresabas cumplido, te devolvían la visita. También un rasgo muy significativo por parte de los vecinos de hacerte un pequeño donativo en metálico para que, en su nombre y recuerdo, te tomases unas cuantas cañitas, cosa que no venía mal. Por mi parte, entre estas y lo que en mi casa me entregaron, ya me pareció que podría pasar toda la mili. Pero no fue así. Los días pasaban y sin mandarnos al sitio de destino, y la cuenta se iba acumulando en la pensión de Utrillas. Entre esta cuenta, los cafés, cines y demás juergueo, cuando salí de Teruel ya casi había agotado aquel caudal que a mí me parecía que portaba. Por fin, llegado el día de partir para Barcelona, que con dirección a Zaragoza, era forzoso pasar por mi pueblo. Al llegar a la estación, me entrevisté con el jefe de la misma, el señor Muñoz, un hombre muy bueno y servicial, y que nos unía una buena amistad, que comunicase a mi familia de la marcha a Barcelona, que tan pronto llegué les escribiré, y que me había quedado casi sin dinero, y que al Muñoz me quise dar, cosa que se lo rechacé, porque en realidad yo tenía suficiente. En cuanto al viaje, la primera anécdota fue la siguiente. Un cabo de los que componían la escolta de la expedición, y cuando el tren estaba corriendo sobre el valle del Alto Jiloca camino de Zaragoza, y sobre las 4 de la tarde, nos sugirió que teníamos que entregarle 2 pesetas cada uno para la cena que tendría lugar en el cuartel del Carmen de dicha zaragozana, a la que todos contribuían. Yo tuve la suerte de que el compañero de viaje más conocido era uno que había relación entre nuestras familias, llamado Gavino, de profesión maestro nacional y de un pueblo vecino a este, que ya tenía más experiencia de la vida. Se negó a pagar y por consiguiente yo tampoco pagué. La cena se compuso, siempre recordaré mi primer rancho. Primer plato, judías a la vinagreta. Segundo, 2 rodajas de merluza y de postre una naranja. A continuación, fuimos trasladados a la estación del norte, partiendo las 12 de la noche con dirección a Barcelona, desayunando en la estación de Lérida, que previamente ya había preparado la intendencia de la misma capital, y la comida de igual forma nos la sirvieron en la estación de Manresa. Para continuación, terminar el trayecto hasta la estación del norte de Barcelona, como es normal, ya nos estaban esperando la vigilancia del regimiento para acompañarnos. Cogimos el metro hasta la parada o estación de Urgel, calle arriba, hasta la que más tarde sería Plaza de Calvo Sotelo, y por la diagonal hasta el cuartel. Debido a que la inmensa mayoría no habíamos salido de nuestro pueblo, nos era sumamente agradable todas aquellas andanzas, y nos considerábamos sumamente satisfechos y contentos de haber tenido la suerte de haber sido destinados a esta hermosa Barcelona. Instalados en la unidad, lo primero que hice fue escribir a casa y contar lo que me sucedía con el dinero, que de todos nos habíamos hecho la idea que duraría todo el año. Me hubiese gustado ver la cara de la familia pusieron al ver tan interesante texto. Gastar en unos 15 días lo de todo un año. La verdad fue que no me mandaron nada de momento,
a pesar de saber que no les mentía. Esta incorporación a filas tuvo lugar a primeros de febrero de 1936. Me encontraba ya sin dinero al terminar el periodo de instrucción y una vez y haber jurado bandera, se distribuyeron los destinos y cada uno pedía los que le agradaban o podía realizar. Me apunté para carrero, para realizar los servicios de transporte de intendencia, muy en particular el de cocina y la distribución de víveres, una vez por semana a los domicilios de los mandos del regimiento, y que las buenas de las señoras nos gratificaban con 1 o 2 pesetillas, y por parte del depósito de víveres nos daban cuantos embutidos y latas nos hicieron falta. Recuerdo haber dejado al que me reveló unas hermosas butifarras. Todo el pan que sobraba en los comedores, que era mucho, lo recogían los ordenanzas del mismo, y cada mañana lo llevábamos a intendencia. Ya nos estaba esperando a la puerta un granjero que lo utilizaba para las gallinas, por lo que no me acordaba del dinero que les había dicho la familia que me hacía falta. Pero no lo olvidaron. Cuando llegó el 10 de mayo, que son las fiestas mayores, me mandaron 100 pesetas. Yo no llevaba intención de pedirles nada, debido al carácter rebelde que tengo. Llegado el verano, no me dieron permiso por ser de los más jóvenes del reemplazo, no pude ir a recolección de la cosecha, norma que existía de dar preferencia a los agricultores y que en casa contaban conmigo. Pero teniendo en cuenta que al 75 por lo menos procedíamos del campo, no se podía complacer a todos, aunque a mí no me importó mucho por lo bien que me lo pasaba sin trabajar, pero sí me lo dieron para las Navidades. Este permiso fue un tanto movido. Mi hermana mayor, que en aquellos momentos era viuda desde agosto del mismo año, dio a luz el día 31 de diciembre de 1936, día de San Silvestre, por lo que mi sobrino se llama Silvestre. Cuando a primeras horas de la madrugada regresábamos del café mi hermano y yo, el bebé ya estaba llorando, lo que aprendió pronto y bien. En el pueblo no había o no residía médico. Había que ir a coger al pueblo de Luco del Gilocauque, donde tenía su residencia. Él no disponía ni de coche ni de caballería, ya que no había otra clase de locomoción, y la distancia es de 6 kilómetros. A continuación, había que ir asimismo a la farmacia de Calamocha, pero en casa disponía de velocísima cabalgura, y a los 11 kilómetros aproximadamente, y el regreso los hacía en un tiempo increíble. Terminado el tiempo de las vacaciones, me incorporé a mis obligaciones militares, pero poco duraron. En el mes de febrero nos licenciaron, cosa que casi me sabía mal, a pesar de que la falta que hacía en casa, porque la verdad sea dicha que los trabajos del campo me daban que pensar. Hubiese preferido quedarme reenganchado, como muchos lo hacían, antes que volver a los trabajos pesados que me esperaban. Cuando llega el momento del licenciamiento es emocionante y alegre. Había que entregar las prendas reglamentarias al superayudante de la compañía. Yo había perdido la cantimplora durante las maniobras realizadas en el mes de octubre en el término de Tona, Barcelona, y el cuchillo de mesa que me lo quería llevar a casa como recuerdo, ya que llevaba grabado el nombre del regimiento, pero no me entregaba si no depositaba todas las prendas. Había en todas las unidades de los regimientos unas plantillas de voluntarios muy jovencitos en la banda de cornetas, que debido a su viveza y que
y que sin que nadie les mandase una sola peseta, te solucionaban el problema en el acto. Llamé a uno de ellos, le di 2 pesetas y me consiguió las 2 prendas al precio de 1 peseta cada una. Cuando llegó el momento de la despedida y emprender la marcha, un cabo llamado Vázquez nos dijo con una sensatez y serenidad que no vayáis tan contentos, que muy pronto tendréis que volver. No se equivocaba. Estos cabos llevaban muchos años de mili y reenganches se los pasaban los años hasta que podían ascender a sargentos. Tenían todas las tardes libres y se reunían en el café Hostales del Paralelo, donde tanto militares como paisanos discutían sus politiquillas baratas. Pero cierto era que estaban muy bien enterados e informados de que la guerra iba pronto a empezar. Pobre cabo Vázquez, ¿qué sería de él? Cuando terminó la contienda y tuve la ocasión de estar alojado en dicho cuartel, pregunté por él. Nadie me supo dar noticias. ¿Cómo fue aquel subteniente que no me quería dar la cartilla mientras no entregara yo las prendas reglamentarias y que éstas, en aquellos momentos, estaban despachando vasos de vino en la cantina esperando al expediente de depuración, el que no tardó en tener en su poder para ingresar de subteniente, que por el momento era la categoría que le correspondía? También pregunté y me interesé por el paradero de quienes más atención había tenido durante la estancia de la mili, como era Luis Aguilar, natural de las Parras de Castellota, Teruel, y Víctor Alqueza, de Andorra, de la misma provincia. Luis tenía una tía carnal, dueña de un colmado situado en la calle Montaner, cruce José Antonio Lasso, Lado Mar, donde muchas tardes teníamos por norma hacerle una visita que a ella le satisfacía mucho. Esta señora se alegró al verme y saludarla, pero me hizo sospechar que algo había pasado, por la forma que ella pronto quiso esquivar. Luis era un chico muy listo, pero un tanto metido en política. Yo presenté de uniforme y seguramente le hizo no franquearse. En cuanto a Víctor, sé que no le pasó nada. Los otros 2 amigos eran 2 hermanos que también tenían una tienda en la calle Sanz, sobre la mitad de la calle. La amistad de estos buenos chicos la hicimos un poco espectacular. Me habían destinado al cuartel para suministrar aquellas fuerzas que daban el servicio al castillo de Montjuic, y que así lo había pedido el teniente, que aquel mes le tocó el destacamento del mismo, ya que cada mes este servicio lo daba un regimiento distinto. Este teniente era primo de mi cuñado recién fallecido. Tampoco supe nada por mucho que me interesé. El día de la Virgen de Pilar y después de comer, este teniente me mandó llevar un recao al cuartel de Pedralbes. Yo, que tenía mis planes con los amigos y por lo tanto había que hacerlo lo más rápidamente posible, cogí mi cabalgadura, me monté sobre ella y emprendí la marcha montaña abajo por los senderos que yo bien me conocía para salir a la calle Hostals. Paralelo arriba, a todo galope, Plaza España y calle Sanz, pero cuando sobre la mitad del trayecto de la misma observé que el mulo hizo un movimiento muy brusco, que de no haber sido yo un buen jinete hubiese rodado por el suelo, pero continué la marcha hasta el final sin sospechar nada. El resultado fue que, estando aparcada una moto con sidecar y al pasar casi rozando una soga de las del Baste y balanceado por la velocidad uno de los doblados, enganchó el manillar y lo rompió. Los 2 hermanos que estaban tomando un carajillo junto a su tienda dieron cuenta de lo ocurrido
y que era un soldado que iba en dirección al cuartel de Pedralbes. Cuando habían comprobado que el lado izquierdo del manillar estaba roto, se lanzaron en mi persecución muy despacio por la rotura del manillar sufrida. En el cuartel se presentaron al suboficial de guardia, exponiendo lo sucedido y mandaron a una ordenanza a mi encuentro. Pero cuando éste me vino a buscar, la información de que ya me había marchado al castillo, tan pronto llegué a este, desaparecí para llevar a la cita que teníamos un grupo de amigos paisanos. Al poco rato de yo desaparecer, llegaron los referidos hermanos con su moto manca, expusieron el motivo de su visita y se repite la operación de busca y captura. Lo mismo que en Pedralbes y con los mismos resultados. Yo ya me había marchado. De película. El teniente les citó para el día siguiente, antes de las 10 de la mañana, y al brigadier guardia le advirtieron que cuando me encontrasen no me dieran ninguna bronca, que seguramente me había escondido asustado por algún rincón del castillo por lo ocurrido. En el cuartel, o sea, en Pedralbes, habían dado permiso a todos los aragoneses libres de servicio hasta el toque de diana del día siguiente. Entre los amigos estaba Luis Aguilar, Gavino, Víctor y otros varios más que animaron para continuar la juerga. Pusimos un fondo de 15 pesetas cada uno, que era mucho dinero para una sola noche, pero la verdad fue que sobró la mayor parte, ya que, aparte de la cena, no nos dejaron pagar nada los muchos aragoneses que por todas partes encontrábamos. Ya a altas horas de la madrugada, cada uno a su sitio. Yo lo tenía mal para entrar en el castillo antes de la diana, en hora a la que yo quería regresar. La puerta de entrada es un puente levadizo. Sobre el fondo, el foso que rodea a la mencionada fortaleza, que se levantaba al toque de silencio y quedando el foso al descubierto, no se levantaba hasta el toque de diana del día siguiente, salvo necesidades. Me fui a dar una vuelta alrededor del foso hasta frente donde estaba un compañero centinela. Le dije que fuese a la cuadra. Cogieron la soga para así escalar el muro. Le sujetó como pudo y subí trepando. Entonces es cuando me enteré de lo ocurrido al decirme: tu primo el teniente te ha estado buscando y teme te hayas pasado algo malo al estar asustado por lo de la moto que rompiste ayer tarde. Me presenté a la brigada. El buen hombre dijo que no me preocupara por lo de la moto y se sorprendió a yo decirle no saber nada. Cuando se levantó el teniente, me presenté dando las excusas más convenientes. Más tarde vendrían los propietarios del vehículo averiado y me dio instrucciones de cuánto tenía que decir en el momento de redactar el acta o parte que se tenía que dar. Solamente tenía que decir que la caballeriza se me había espantado y yo, que la llevaba del ramal, ya que estaba prohibido ir montado por la ciudad en caballerías de carga. Cuando se presentaron los dos hermanos con su moto averiada y después de unos momentos de conversaciones, ya que se trataba de unos jóvenes muy educados, el teniente les propuso de darles 100 pesetas en el acto y todos buenos amigos. De esta forma no había que dar parte alguno. La reparación consistía en una simple soldadura y la recompensa era la cuarta parte de la paga de un oficial. A partir de esos momentos fuimos buenos amigos y muchas tardes salimos juntos. Cuando terminó la guerra, también me interesé en localizarlos, pero todo fue inútil. Cuando fuimos licenciados, que fue en los primeros días de marzo, concretamente cuando se celebraron las acciones de finales de febrero de 1936, las elecciones de finales de febrero
de 1936, que las ganaron los del Frente Popular, en Cataluña les votaron hasta muchos de los que eran de ideología contraria. Debido a la siempre maniática independencia, muchísimos fueron fusilados por los que aquel les habían votado. Otros tuvieron que soportar los martirios de las checas de las calles Zaragoza, Montemayor, Montjuic y otras. Otros lo tuvieron que pasar muy mal hasta que consiguieron escapar, bien al extranjero o a través del frente de combate para alcanzar la zona nacional. De entre los fugados se formó el tan valeroso Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, y que en lo más duro de todas las batallas de la guerra, que fue el Ebro, fuimos compañeros de posiciones en el pueblo de Villalba de los Arcos, en Tarragona. El día del licenciamiento del cuartel de Pedrales, me fui de compañero de viaje con el mismo que lo hice al ingresar de quinto, Gavino, maestro nacional. Al llegar a Zaragoza, ya no había servicio de trenes para el pueblo hasta el día siguiente a las 4 de la tarde. Dada la circunstancia de que en dicha capital residía una tía carnal y que era viuda, con pocos recursos económicos y muchos problemas, nos presentamos en la misma para cenar, dormir y comer al día siguiente. A la hora dada nos despedimos para marchar a la estación de Las Delicias, pero nos distraímos más de la cuenta y cuando nosotros llegamos el tren ya se había marchado. Regresando a casa de la tía explicando lo sucedido, así que además de llevar un agregado, nos reenganchamos un día más. En mi casa mi amigo se quedó 2 días. Como ya he dicho, nos unían amistades familiares anteriores. A continuación, nos trasladamos a su pueblo, que se celebraban las fiestas mayores. Nos pasamos unos días buenos y ya no nos hemos visto más en la vida. Comenzando el mes de marzo de 1936 y a trabajar normalmente, pero me recordaba del año que habíamos pasado sin dar golpe. Se me olvidaba un detalle. Cuando estuve de permiso de Navidades y que ya contaba con el mismo tiempo que me quedaba de estar en Barcelona, les dije en casa que el traje que había de comprar para las fiestas de la Santa Espina que se celebraban el 10 de mayo, que lo quería comprar en Barcelona, que me gustaba más por haber más donde escoger, lo mismo que los zapatos. Me dieron un presupuesto de 300 pesetas para las 2 prendas, pero el traje que a mí me gustaba ya valía la cantidad indicada, por lo que presenté psico para los zapatos. No les quedó más remedio que a estos comprarlos en Calamocha, aunque reproches de ser un malgastador. Por cierto, que estas prendas jamás olvidaré el destino de las mismas. Solamente las utilicé los días de las fiestas mayores. Los primeros que desaparecieron fueron los zapatos, que me quitaron los rojos el día que pasaron el Ebro, el día 25 de julio de 1936, que los dejé en la maleta con el resto de equipaje de campaña, ya que no había tiempo más que para correr sin llevarse más que el fusil. En cuanto al traje, también me lo quitaron de otra maleta, pero ya en tiempo de paz al poco de acabar la guerra. Estamos ya en las faenas del campo, en la primavera de 1936. Es muy buena cosecha, prometía ser espléndida, como así fue, pero había un inconveniente. En casa no había espacio suficiente para poder almacenar al estar sin vender la del año anterior y parte de la del otro año. Nadie quería comprar trigo si no era a un precio abusivamente barato.
La República fue la época más cruel jamás conocida por la agricultura española, pero no había más remedio que vender al precio que fuese para hacer espacio. Bien grabado quedó en el recuerdo aquella importante de 2 vagones de trigo al precio de 45 pesetas el CAIF. Esta es una medida del sistema antiguo aragonés y que todavía se utiliza, cuyo peso es de 140 kilos, fraccionando en 2 sacos de 70 kilos cada uno. No se podía trabajar en esas condiciones. El descontento era tan grande entre los jóvenes particularmente que en la primera ocasión que tuvimos fue a la guerra y agravando las circunstancias de la misma, no lo dudamos en aprovechar esta oportunidad para desertar en busca de otras actividades. Aragón dependía mayormente de Cataluña, que era quien compraba sus productos, pero en esta cuestión las circunstancias le aconsejaban no comprarles porque el puerto le llegaba el trigo argentino más barato todavía. Dado el caso que la Generalitat había comprometido una compra de varios cientos de vagones y dio la orden pocos días después que todos aquellos vagones no se encontrasen ya en ruta, no se hacían cargo de ellos. La Sociedad de Labradores de Aragón se ve impotente para defender los intereses de la misma. El gobierno solamente atendía las propuestas de los obreros, nunca la de los agricultores. La Sociedad de Labradores sí disponía de un periódico llamado Agro, y que en casa estábamos suscritos. Este no ponía reparos en atacar al gobierno, con sus sensatos artículos y sus chirigotas, y sus canciones como eran algunas de ellas. Labradores a la Unión, que nos corre mucha prisa, porque si a este paso vamos, nos quedamos sin camisa. Me tendré que ir a estudiar, si viene el recaudador. Para ser guardia de asalto, más vale no darle nada. Y si no consigo plaza, si no es un almío de trigo, me dedicaré al atraco o a media arroba de patatas. El almud era una medida que creo que existía. El almud era una medida que creo que exista también en el sistema antiguo aragonés de forma pequeña y cónica. El gobierno, en contra de los agricultores y los obreros, también hacían toda clase de sabotajes, como era llevarse los mejores corderos cuando el ganado encerraban en las parideras del campo. Recuerdo muy bien que mi hermano llegó a pasar noches enteras con la escopeta dispuesto a lo peor, a pesar de la oposición de los padres. Afortunadamente no fueron a robarlas cuando él hacía guardia. Cortaban los árboles frutales por los pueblos de la ribera, quemaban la maquinaria, destrozaban cuantos aperos de labranza alcanzaban, alegando que les quitaban el jornal, y por quemar nos quemaron hasta la redacción de nuestro periódico Agro, que se encontraba instalado en la calle del Coso. La primavera avanza. El día de la ascensión del Señor se paraliza el ferrocarril por la huelga de personal de la línea Zaragoza-Camino Real, por lo que estos servicios los tiene que prestar a través de la línea Valencia-Calatayud-Zaragoza. El trayecto Camino Real-Zaragoza, cuyo trayecto es de unos 120 kilómetros, no se restablece hasta el día 19 de julio, día siguiente al movimiento nacional. Todos son confusiones, nadie sabe lo que sucede. Comienzan a circular los trenes con tropas que marchan en dirección a Teruel. Se escucha por radio la mar de cosas que no confrontan las unas con las otras.
se dice que es la guerra. Una noche que salimos del café un grupo de mozos, porque todos íbamos más que por tomar café para escuchar las noticias de diferentes emisoras, ya sea en nuestras casas no disponíamos de este medio de comunicación y estando a nuestro lado un precioso ejemplar de perra loba de nuestra propiedad, observamos que el animal estaba inquieto. Quería ladrar y no se decidía, pero sí era cierto que algo había localizado. Dio un soplido de nariz y se lanzó corriendo entre la oscuridad y en dirección al río. Nuestra sorpresa fue cuando, a los escasos minutos, vimos venir un grupo de hombres y que la perra saltaba sobre ellos acariciándoles. No había duda, eran conocidos. Estos señores eran ni más ni menos que los segadores con los que habíamos hecho los trabajos de recolección y que hacía unos días se habían marchado de nuestra casa para continuar la siega en el pueblo de Torrecilla de Ebolaer, en casa del señor Hilario, como lo venían haciendo los años anteriores. Cuando nos vieron, dijeron: «¡Son los chicos!», refiriéndose a mi hermano y a mí. Nos contaron que venían escapando de los rojos, que todo lo arrasaban. Esta clase de propaganda era corriente por ambas partes. Fuimos a casa, donde cenaron y descansaron aquella noche para el día siguiente marchar a la estación a coger el tren que les había de llevar a Teruel solamente, ya que a partir de aquí se consideraba zona roja. En este lugar, los pobres hombres tuvieron que pasar por minuciosos reconocimientos en los controles militares establecidos, pero por noticias habidas después de la guerra no les sucedió nada grave y llegaron a Valencia, de donde procedían.